Walt Disney World, el Centro Espacial Kennedy, Miami Beach y los Everglades. Estos son solo algunos de los atractivos icónicos de Florida que la convierten en uno de los símbolos más reconocibles de los Estados Unidos. ¡Vamos, exploremos el planeta! ¿Sabías que los Estados Unidos en realidad compraron Florida a España en el siglo XIX? Y lo que es más, solo costó unos $5 millones, lo que en términos actuales sería alrededor de $110 millones. Pero primero, ¿cómo llegó España a adquirir Florida y cuál era la situación allí en el momento en que los Estados Unidos consideraban comprarla? Comenzaremos en 1565, cuando el conquistador español Pedro Menéndez de Avilés llegó a la esquina sureste de América del Norte y estableció San Agustín, el asentamiento europeo establecido más antiguo y continuamente habitado en los Estados Unidos continentales. Florida había estado habitada por varias tribus nativas americanas, incluidos los Timucua, Calusa y Seminolas, durante aproximadamente 12.000 años antes de la llegada de los españoles. Se estima que había al menos 15 poderosos cacicazgos con una población combinada de hasta 350.000 personas cuando los españoles llegaron por primera vez. Introdujeron el cristianismo, el ganado y la agricultura en la región, controlando el territorio como una colonia hasta 1763. Tras la Guerra de los 7 Años, España cedió Florida a Gran Bretaña en 1763, que la controló hasta 1781. Durante este periodo, los británicos dividieron Florida en Florida Oriental y Florida Occidental para facilitar su administración. Los colonos británicos comenzaron a asentarse en Florida Oriental, mientras que Florida Occidental permaneció mayormente bajo control español. Después de la Revolución Americana, España recuperó Florida en 1781. Sin embargo, los colonos estadounidenses comenzaron a mudarse a Florida Occidental y eventualmente alcanzaron aproximadamente 1,000 residentes. Esto llevó a tensiones y finalmente a una rebelión contra las autoridades españolas en 1810. El gobierno español luchó por mantener el control, y la región se convirtió en un hervidero de contrabando y piratería. Con el imperio español en grave declive y luchando por mantener el control sobre una región cada vez más problemática, los Estados Unidos hicieron su oferta para adquirir el territorio. Entre las principales razones para hacer este movimiento estaba la oportunidad que ofrecía para resolver varios problemas de seguridad interrelacionados de un solo golpe. La primera razón para la adquisición de Florida fue que permitió a los Estados Unidos resolver varias disputas territoriales persistentes con España y al mismo tiempo quitarle un peso de encima a España. Cuando España llegó y reclamó Florida española como su territorio, sus principales objetivos eran encontrar oro y plata, establecer comunidades agrícolas autosuficientes, crear un sistema de misiones para convertir a los nativos americanos al cristianismo y establecer una zona de amortiguación de seguridad entre sus colonias en México y el Caribe y las colonias británicas al norte. En particular, se consideraba que Florida tenía una importancia estratégica vital para proteger el comercio y la navegación intercontinentales de España. El problema para España era que ninguno de estos objetivos había resultado particularmente bien. En primer lugar, no se encontraron depósitos significativos de oro o plata bajo la superficie de Florida, aunque hay una abundancia de piedra caliza de hasta cientos de pies de profundidad en algunas áreas. Hoy en día, Florida extrae y consume más de 150 millones de toneladas de piedra caliza por año. Estos depósitos también fueron una fuente atractiva de materiales de construcción, como roca coquina, para los colonos españoles. Pero en cuanto a metales preciosos, más o menos fracasaron. A medida que la noticia llegaba a España sobre la falta de recursos valiosos en Florida, se hizo cada vez más difícil atraer nuevos colonos e inversores.
Bajo la presión de los colonizadores ingleses y franceses, los colonos estadounidenses y las incursiones nativas cada vez más destructivas, Florida se había convertido en un dolor de cabeza costoso para el imperio en declive. Los Estados Unidos ofrecieron un mejor trato a España, permitiéndole centrarse en territorios e intereses de mayor prioridad. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual los Estados Unidos compraron Florida. El cambio de manos de Florida permitió una solución práctica y amistosa a la disputa fronteriza de larga duración entre ambas naciones. En 1800, España había acordado devolver Luisiana y Nueva Orleans a Francia. El acuerdo, llevado a cabo bajo fuerte presión del emperador francés Napoleón Bonaparte, incluía una promesa de devolver estos territorios a España si Francia alguna vez los abandonaba. Cuando Francia vendió el territorio de Luisiana a los Estados Unidos en 1803, España disputó si Florida Occidental formaba parte de la venta, lo que llevó a una controversia fronteriza entre ambas naciones. Cabe mencionar que la compra de Luisiana también se considera uno de los mayores negocios inmobiliarios de la historia mundial. Los Estados Unidos pagaron solo $15 millones por un área de aproximadamente 828,000 millas cuadradas, lo que equivale a alrededor de 4 centavos por acre. Sin embargo, los españoles querían que el límite norte de Florida Occidental fuera el mismo que el establecido por Gran Bretaña en 1763. Por otro lado, los Estados Unidos exigían la antigua frontera en el paralelo 31 norte, que fue reconocida como la frontera oficial por el Tratado de San Lorenzo en 1795. Sin embargo, con la llegada de un número creciente de colonos estadounidenses a Florida Occidental, las tensiones entre los colonos y las autoridades españolas aumentaron. Finalmente, en 1810, los colonos estadounidenses en Florida Occidental se rebelaron contra el dominio español, declarando la independencia de la región. El gobierno de los Estados Unidos, consciente del estado debilitado de España debido a la invasión napoleónica, utilizó este incidente para reclamar la región. La disputa fronteriza, finalmente, se resolvió mediante el Tratado Adams-Onis, firmado el 22 de febrero de 1819, que estableció el río Sabina como la frontera entre Texas español y los Estados Unidos. A cambio de resolver esta disputa fronteriza a lo largo del río Sabina, España cedió Florida a los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, el precio de $5 millones pagado por los Estados Unidos por Florida no fue en realidad pagado a España, sino que se utilizó para resolver reclamos de ciudadanos estadounidenses contra España. En 1819, los colonos estadounidenses habían presentado 720 reclamaciones únicas por daños y pérdidas resultantes de acciones militares españolas, como confiscación de propiedades, ganado y cultivos, así como la destrucción de viviendas e infraestructura. También tenían reclamos relacionados con los límites disputados entre Florida española y los Estados Unidos. La adquisición de Florida permitió a los Estados Unidos no solo asegurar el territorio de Florida para sus colonos, sino también protegerlos de una manera que los españoles no habían podido hacerlo. Esta fue la tercera razón por la cual los Estados Unidos adquirieron Florida de España: proteger a sus colonos. Antes del Tratado de 1819, pequeños números de colonos estadounidenses habían establecido comunidades dispersas en Florida Occidental. Estas comunidades se dedicaban a cultivar cultivos como caña de azúcar, cáñamo e índigo, destinados a la exportación y la producción de bienes como ron. La costa del Golfo y las aguas circundantes también ofrecían abundantes oportunidades de pesca, y la ubicación estratégica de Florida Occidental facilitaba el comercio con otras colonias y tribus nativas americanas. Sin embargo, estos esfuerzos habían permanecido modestos y localizados, sin una industria a gran escala, en gran parte
debido a las incursiones de los nativos americanos, en particular de los seminolas. El pueblo seminola surgió en Florida en el siglo XVIII mediante un proceso de etnogénesis, combinando elementos de varios grupos nativos americanos y esclavos fugitivos. El término seminola probablemente se originó de la palabra Creek Simanoli, que significa separatista o fugitivo, o del español cimarrón, que significa salvaje. Los principales ancestros de los seminolas eran los Muscogee Creeks del norte, provenientes de las áreas actuales de Georgia y Alabama. Alrededor de 1000 a 2000 Creek migraron a la Florida española a principios del siglo XVIII. Esto fue el resultado de haber sido forzados a abandonar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama por colonizadores europeos. Los seminolas establecieron sus aldeas en los Everglades. Estos asentamientos se convirtieron en un destino para los esclavos que huían de Georgia, lo que incrementó el número y la diversidad de los seminolas a alrededor de 6000. Sin embargo, a principios del siglo XIX, estos esclavos escapados también provocaron que los propietarios de esclavos de los Estados Unidos realizaran incursiones a través de la frontera para recuperar lo que consideraban su propiedad. Los seminolas contraatacaron, lo que dio lugar a una serie de guerras contra los Estados Unidos conocidas como las Guerras Seminolas, la primera de las cuales tuvo lugar entre 1817 y 1818. La guerra comenzó con la masacre de aproximadamente 44 estadounidenses cerca de un puesto militar en Georgia. Los seminolas continuaron lanzando ataques contra asentamientos estadounidenses, lo que llevó al general de brigada Edmund P. Gaines a intentar medidas de represalia. Sin embargo, él y su fuerza de 600 soldados regulares fueron confinados en Fort Scott, Alabama, por los seminolas. El mayor general Andrew Jackson recibió la orden de hacerse cargo de la operación, pero eligió interpretar las instrucciones de Gaines como una autorización para una invasión a gran escala de la Florida española. Organizó una fuerza de aproximadamente 3000 voluntarios, milicias, indios Creek subvencionados y soldados regulares, e invadió Florida en la primavera de 1818. Este grupo destruyó campamentos seminolas y capturó Pensacola, la capital de la Florida española, y otras fortalezas españolas. La primera guerra seminola terminó con un acuerdo de compromiso que permitió a las fuerzas estadounidenses retirarse de Florida sin repudiar al popular general Jackson, quien, por supuesto, se convirtió en el 7º presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, una década después, el problema con los seminolas estaba lejos de resolverse, y España claramente no estaba dispuesta ni era capaz de defender a los colonos estadounidenses en Florida de la agresión de los seminolas. Por lo tanto, tomar posesión completa de Florida por parte de los Estados Unidos les dio mucho más alcance y poder para proteger a sus ciudadanos y el comercio en crecimiento en el territorio. Al mismo tiempo, la situación con los seminolas también proporcionó la cuarta razón convincente para que los Estados Unidos compraran Florida: detener el creciente problema de los esclavos que huían de Georgia, Carolina y Alabama hacia la relativa seguridad de la Florida Oriental. Aunque no se dispone de un conteo exacto, es evidente que cientos, si no miles, de esclavos huyeron hacia la Florida española antes de que los Estados Unidos la adquirieran. Estas cifras podrían parecer insignificantes hasta que uno se da cuenta de que la población combinada de la Florida Oriental y Occidental, en el momento en que los Estados Unidos la adquirieron, se estima en solo alrededor de 8000 personas en total. Con una población actual de más de 22 millones, repartidos por todos los rincones del estado, es difícil imaginar lo salvaje y desolada que era Florida en aquel entonces. Como se mencionó anteriormente, los españoles no lograron atraer a muchos colonos a Florida desde el principio, pero a principios del siglo XVIII, los cientos de españoles que llegaron junto con los saqueadores británicos de las colonias recién establecidas de Carolina y Georgia, lograron matar, esclavizar o diezmar
mediante enfermedades importadas a la mayoría de la población indígena que estaba allí antes de su llegada. Mencionamos anteriormente que durante un periodo de 20 años, entre 1763 y 1783, Florida estuvo bajo el control británico. Al final de la Guerra de los 7 Años, España intercambió Florida con Gran Bretaña a cambio del control de La Habana en Cuba y Manila en Filipinas, ambas capturadas por los británicos durante la guerra. Los funcionarios, soldados y colonos españoles abandonaron Florida en masa tras la firma del tratado. Con la población completa de 3.090 y residentes de San Agustín emigrando a Cuba con todo lo que tenían, se llevaron consigo a gran parte de lo que quedaba de la población indígena. Al heredar un territorio en gran parte vacío, los británicos pronto comenzaron una política agresiva de reclutamiento para atraer colonos a la zona, ofreciendo tierras gratuitas y respaldo para negocios orientados a la exportación. Sin embargo, no tuvieron mucho más éxito en sus esfuerzos por atraer colonos que los españoles. Y para el cambio del siglo XIX, miles de indios Creek Bajos habían comenzado a migrar hacia las amplias y mal defendidas extensiones de territorio vacío, junto con un número creciente de esclavos. Para 1814, la población negra de Florida, incluidos ciudadanos libres y esclavizados, había aumentado al 57% del total, en comparación con el 27% en 1786. Entonces, ¿por qué los esclavos huían específicamente a Florida? Un gran factor era la proximidad y la porosidad de la frontera desde los estados esclavistas del sureste. La frontera de Florida era la más cercana y la más fácil de cruzar. Otro factor importante era la política española vigente en ese momento de otorgar libertad a los esclavos que se convirtieran al catolicismo y aceptaran prestar servicio militar. Esta política no solo estaba diseñada para salvar más almas para la Iglesia Católica, sino que había sido una forma de desestabilizar las economías de plantaciones de las colonias británicas. Una estrategia que continuó beneficiando a España después de que la Revolución Americana resultara en que esas colonias se convirtieran en parte de los Estados Unidos. Gran parte de la economía del sur de los Estados Unidos dependía del trabajo esclavo en las plantaciones. Para 1790, había al menos 700,000 esclavos en los Estados Unidos, aproximadamente el 18% de la población. Ese número crecería a alrededor de 4 millones para 1860. Un factor importante en el fenomenal crecimiento de la economía de los Estados Unidos durante el mismo periodo. Proteger la economía de las plantaciones, controlando las fugas de esclavos, era por lo tanto de gran importancia económica para los Estados Unidos a principios del siglo XIX. La quinta razón relacionada con la seguridad para que los Estados Unidos tomaran el control de Florida fue la creación de una zona de amortiguamiento contra la posible expansión de colonias españolas u otras potencias agresivas como Gran Bretaña y Francia, en caso de que España se viera obligada una vez más a ceder el territorio. Los beneficios de esta zona de amortiguamiento funcionaron en dos direcciones. Para España, el Tratado de Adams-Onís aseguró que retuviera su colonia de Texas y mantuviera una zona de amortiguamiento entre sus colonias en California y Nuevo México y los territorios estadounidenses. El valor económico de Texas, y de hecho de California y Nuevo México, no era particularmente significativo para los españoles. Sin embargo, su importancia como zona de amortiguamiento para la lucrativa colonia de México ciertamente lo era. Para la década de 1790, solo la producción de plata de México tenía un valor de alrededor de 21 millones de pesos para la corona española. El tratado renunció explícitamente a las reclamaciones estadounidenses sobre Texas, reconociendo la soberanía española sobre la región y previniendo futuros intentos estadounidenses de anexarla. Esto ayudó a prevenir conflictos potenciales y aseguró los intereses españoles en la región. Para los Estados Unidos, además de adquirir un vasto y potencialmente lucrativo nuevo territorio,
el tratado redujo significativamente las tensiones y los conflictos entre los Estados Unidos y España, asegurando los intereses estadounidenses y estableciendo una relación más estable entre ambas naciones. Desde una perspectiva de seguridad, adquirir Florida de España permitió a los Estados Unidos resolver múltiples problemas a la vez, proteger sus fronteras del sur contra la agresión de los seminolas y los españoles, evitar la fuga de esclavos, resolver la disputa fronteriza de larga data con España y reducir tensiones al asegurar los intereses de ambas naciones. La sexta razón para que los Estados Unidos compraran Florida a España fue la expansión territorial. La adición de Florida, como era de esperarse, permitió a los Estados Unidos expandir sustancialmente su territorio, siendo la expansión una prioridad importante para la joven nación. El tratado transfirió aproximadamente 72,000 millas cuadradas de territorio español a los Estados Unidos, aumentando el territorio bajo control estadounidense en alrededor del 4.3%. Pero, ¿por qué era tan importante la expansión para los Estados Unidos en ese momento? Durante el primer cuarto del siglo XIX, la idea del destino manifiesto se apoderó de la nación. Esto enfatizaba que los Estados Unidos estaban destinados a expandir su territorio por toda América del Norte. La idea nació de un deseo de expansión territorial, estimulado por un creciente sentido de confianza en sí mismos dentro de los Estados Unidos, alimentado por los éxitos de la Guerra de 1812 y la adquisición del territorio de Luisiana de Francia en 1803, que había duplicado el tamaño de los Estados Unidos. Dos de los principales defensores políticos de la idea del destino manifiesto fueron el presidente Andrew Jackson, quien habló de extender el área de libertad, y más tarde el presidente James K. Polk, quien abogó por la anexión de Texas y el territorio de Oregón. Otro presidente, John Quincy Adams, inicialmente fue un partidario de la idea, pero más tarde repudió el expansionismo debido a su conexión con la expansión de la esclavitud. Sin embargo, para 1870, impulsados por la idea del destino manifiesto, los Estados Unidos habían agregado 13 estados, incluyendo California, Arizona, Nuevo México y Texas. También habían adquirido partes de Colorado, Kansas, Nebraska y Wyoming. Estas adiciones incrementaron el territorio de los Estados Unidos en al menos 525,000 millas cuadradas, con la población creciendo a una tasa del 3.5% anual, de 17 millones a 31 millones entre 1840 y 1860. Después de toda la agitación y violencia que había dado origen a la nación, entre 1815 y 1825, los Estados Unidos se asentaron en un nuevo período conocido como la Era de los Buenos Sentimientos. Este período estuvo marcado por un sentido de propósito nacional y unidad, que incluía un deseo generalizado de expansión territorial. La administración del presidente James Monroe buscó promover la unidad nacional y eliminar las divisiones partidistas, y la expansión fue vista como una forma de lograr este objetivo. La expansión territorial, particularmente hacia Florida, también permitiría a los Estados Unidos prevenir incursiones extranjeras y garantizar el acceso al río Mississippi y al Golfo de México. Muchos sureños, a favor de la esclavitud, buscaban expandir el territorio donde la esclavitud pudiera continuar creciendo y ampliándose, imaginando una gran república esclavista que se extendiera por el Caribe hasta Brasil. Por estas razones, la expansión estaba en la mente de muchos actores clave en los Estados Unidos, especialmente en una área de tanta importancia estratégica como Florida. De hecho, más allá de cualquier recurso en Florida o bajo su tierra, una de las razones más convincentes para que los Estados Unidos adquirieran Florida fue el valor estratégico de su ubicación. ¿Qué hace que Florida sea un lugar estratégicamente tan importante? Hay varias razones, pero guardaremos la mejor para el final. Mientras tanto,
La séptima razón para que los Estados Unidos tomaran el control de Florida fue el acceso y control sobre sus ríos, que conectaban el interior del país con el Estrecho de Florida y el Golfo de México. La proximidad de Florida al río Mississippi ya la hacía crucial para el comercio interestatal e internacional de los Estados Unidos. Absorber Florida aseguraría un acceso sin obstáculos al río y al Golfo de México. Pero los otros ríos de Florida también ofrecían beneficios estratégicos y económicos, siendo el río más largo de Florida, con aproximadamente 310 millas, el río San Juan. Jones desempeñó un papel significativo en el desarrollo temprano del estado, sirviendo como una ruta de transporte y proporcionando agua para la agricultura. El río Apalachicola, de 160 millas de largo, conectaba el Panhandle con el Golfo de México, convirtiéndose en una ruta vital de transporte para bienes y personas. Agregando impulso a la importancia estratégica y comercial de estos ríos, estaba la reciente invención del barco de vapor. Para 1819, más de 191 barcos de vapor atracaron en Nueva Orleans, un aumento significativo respecto a solo 21 en 1814. Los ríos de Florida también, por supuesto, proporcionaban agua para riego, apoyando el cultivo de cítricos, caña de azúcar y algodón. Los valles fértiles y las llanuras aluviales a lo largo de los ríos también los hacían lugares ideales para la agricultura. Como resultado, la cría de ganado, en particular, había sido una gran parte de la economía floridana desde que surgieron los primeros asentamientos españoles. Los ríos también tenían valor estratégico para fines militares y de defensa. Servían como barreras naturales y líneas defensivas, con fortificaciones y torres de vigilancia construidas a lo largo de sus orillas para protegerse contra amenazas extranjeras y nacionales. Pero de mucho mayor valor estratégico era el control sobre el Estrecho de Florida y la entrada al Golfo de México, la octava razón para que los Estados Unidos compraran Florida a España. El control sobre el Estrecho de Florida y el acceso al Golfo de México es probablemente la más importante. Durante aproximadamente 250 años, desde finales de los 1500 en adelante, los españoles enviaron un convoy de barcos mercantes y escoltas militares llamado la Flota de Plata Española desde Cuba a España. Los barcos transportaban oro, plata y piedras preciosas de las minas de México y Perú, así como porcelana, seda, perlas, especias y otros bienes valiosos de Asia que habían llegado a América a través de la flota del galeón de Manila que cruzaba el Pacífico. La flota de 1715, comandada por el capitán general Don Juan de Uvilla, consistía en 12 embarcaciones, incluyendo un barco francés que viajaba con ellos. Las flotas de plata españolas que regresaban a casa seguían la corriente del Golfo a través del Estrecho de Florida y subían por la costa de América del Norte antes de dirigirse al este hacia las Azores y España. El viaje, particularmente a través del Caribe y la costa este, era traicionero, por decirlo menos, enfrentándose a ataques de asaltantes franceses y británicos, piratas, huracanes y costas peligrosas. En el ejemplo más famoso, 11 de los 12 barcos de la flota de 1715 fueron hundidos por un huracán, costando la vida de más de 1.500 marineros y esparciendo restos en un área de 50 millas de la costa de Florida. El barco restante, Le Griffon, solo sobrevivió porque el capitán no estaba familiarizado con la costa y decidió mantenerse más alejado del mar. Florida, por lo tanto, se convirtió en un factor importante en la capacidad de España para garantizar que estas flotas llegaran a casa con éxito. Construyeron una serie de fuertes para ofrecer protección, que los británicos ampliaron durante sus 20 años de control. Con los británicos, franceses y españoles intentando establecer colonias y a menudo en guerra entre sí, el control sobre el Estrecho de Florida se convirtió en una importancia estratégica creciente para todas las potencias, y ninguna más que para los Estados Unidos.
El control sobre el Estrecho de Florida y el acceso entre el Golfo de México y el Océano Atlántico proporcionaría a los Estados Unidos ventajas significativas sobre sus rivales. Sin embargo, Florida, en manos de una potencia competidora, crearía una desventaja igualmente significativa, porque no eran solo los españoles quienes utilizaban la ruta desde el Golfo de México a través del Estrecho de Florida para enviar sus bienes a los mercados en el norte y al otro lado del Océano Atlántico. Y los estadounidenses no solo utilizaban los ríos para transportar sus bienes. El Estrecho de Florida también se había convertido en un paso crítico para los convoyes mercantes estadounidenses. En 1815, la Marina de los Estados Unidos tenía alrededor de 15 a 20 barcos, incluyendo fragatas, balandras y goletas. Con el control de Florida, la Marina de los Estados Unidos podría desplegar barcos de patrulla como el USS Alligator para escoltar barcos mercantes a través de esta área vulnerable, protegiéndolos de ataques de piratas y corsarios británicos. Con la Marina de los Estados Unidos buscando proteger los intereses y el comercio estadounidenses, el control sobre las rutas de navegación críticas a través del Estrecho de Florida se estaba convirtiendo en algo de suma importancia. Esto creó una novena razón para que los Estados Unidos adquirieran Florida, a saber, la oportunidad de fortificar la costa, para agregar más protección a sus convoyes mercantes y proporcionar advertencias tempranas de cualquier posible invasión por mar. Los Estados Unidos también vislumbraron expandir la red de fuertes construidos por los españoles y británicos en los años posteriores a que los Estados Unidos adquirieran Florida. De hecho, construyeron fuertes como el Fuerte Pickens, el Fuerte Barrancas y el Fuerte McRee en la bahía de Pensacola, que ayudaron a defender la navegación y las bases navales estadounidenses, asegurando el paso seguro de bienes y personal. Adquirir Florida también abriría nuevas oportunidades para el comercio entre los Estados Unidos, México y Europa, posiblemente incluso hasta Asia, aprovechando las rutas comerciales ya establecidas durante siglos por los españoles. La décima razón para la adquisición de Florida no es algo que vendría inmediatamente a la mente, pero resultó ser invaluable de todos modos. Fue la capacidad de realizar una navegación y cartografía rigurosas. Uno de los principales factores que obstaculizaban el desarrollo económico en Florida siempre ha sido la imprevisibilidad e incertidumbre de sus aguas, tanto fluviales como costeras. Muchos de los ríos de Florida eran poco profundos y propensos a bancos de arena, lo que hacía que la navegación fuera un desafío, especialmente para embarcaciones más grandes. También eran susceptibles a inundaciones frecuentes y cambios estacionales que podían impactar la agricultura, el comercio y la navegación. Para empeorar las cosas, gran parte de la costa y los Everglades permanecieron sin cartografiar y mal mapeados bajo el control español. Los Estados Unidos no podían hacer mucho al respecto. Bajo el control estadounidense sí pudieron hacerlo, y lo hicieron. A medida que el gobierno federal y las autoridades portuarias locales mejoraron los canales y puertos, y cartografiaron y mapearon las aguas de Florida, la navegación se volvió más segura y eficiente. Esto facilitó el crecimiento del transporte marítimo y el comercio estadounidenses, particularmente en el Golfo de México y el Estrecho de Florida. Como resultado, entre 1815 y 1840, los Estados Unidos vendieron 540,000 toneladas de transporte marítimo a extranjeros. Y para 1826, los barcos estadounidenses transportaban 92% del comercio exterior del país, una proporción que no se ha igualado antes ni después. Así que ahora sabes las muchas razones por las que los Estados Unidos compraron Florida a España. Fue la combinación de seguridad, ubicación estratégica, control de la red fluvial, un acuerdo duradero de disputas fronterizas con España, el deseo de expandir la protección de los colonos, la protección de la economía esclavista, el conflicto con los seminolas y una considerable oportunidad económica. Pero bajo cualquier medida,
es un movimiento que ha resultado beneficioso. ¿Qué opinas tú? ¿Es este el mayor acuerdo de bienes raíces de todos los tiempos? ¿O se te ocurre otro que supera este? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides dar like y suscribirte para seguir explorando el planeta. Y como siempre, gracias por vernos.